la presión, ¿no? De querer seguir avanzando ciclo tras ciclo, pero también hay cierta presión de que la economía o el sueldo, el ingreso que tienes, no te termina por permitir cubrir todos los gastos que implica estar dentro de la universidad. Porque Todo sacrificio tiene un beneficio más adelante. es triste que se comience todavía a pensar de que por la edad uno ya no debe continuar con algún proyecto, algún sueño que tienes. Nunca es tarde para aprender. Tener un buen equipo es lo que siempre te va a abrir puertas. Aparte, siempre nunca olvidar de ser una buena persona. Eso no te lo enseña la universidad, ¿no? Es para mí una alegría muy grande, me pone muy feliz poder volver a ver a este amigo con quien iniciamos una etapa de formación, de crecimiento, de aprendizaje, un sueño que significaba poder ser profesional. En esta oportunidad nos acompaña uno de los grandes amigos que tengo que me dio la universidad, que es Alfredo Quicaña. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches, Edu. Un gustazo volver a verte. Me encuentro muy bien, espero que tú también. Me presento, soy Alfredo Quicaña. Eh, Recientemente he acabado mis estudios como licenciado en negocios internacionales y también estoy actualmente desempeñándome en el área de gestión de inventarios como inventarista en la empresa Food Retail SAC. Qué bien, Alfredo. Para mí es una alegría muy grande poder tenerte aquí, poder conversar contigo. Compartimos muchos años en la universidad y creo que tienes una historia importante que contar. Sé acerca de todo el esfuerzo, todo el sacrificio que has tenido que hacer para poder lograr ser profesional. Y me gustaría ir paso a paso, ir desglosando acerca de toda la etapa que has tenido que pasar para lograr ese objetivo. Compartimos muchos momentos muy emocionantes, momentos muy agradables en la universidad con diferentes profesores, pero quisiera que me cuentes cómo es que se inicia ese anhelo o esa idea de querer estudiar en la universidad y ser profesional. Inicialmente llevé un curso de certificación para cajeros en el IFB, en el Instituto de Formación Bancaria. Lo que pasa es que me llamó la atención para poder entrar a trabajar al banco. Ujú. Luego, como estuve estudiando en ese instituto, vi que tenía la carrera de negocios internacionales y me llamó la atención el tema logístico internacional y todo eso. Ujú. Entonces me matriculé ahí, seguí con esa carrera, pero por motivos de salud, que me enfermé de gastritis crónica, no pude continuar. Dejé ahí y luego me enteré que iban a aperturar una nueva sede en el distrito de Ate, por lo que entonces vi la manera de no quedarme y continuar nuevamente en la Universidad César Vallejo. Con el afán de querer siempre Sí, continuar, superarte. superarme. Exacto. Sí, pues porque yo recuerdo que se puso un tiempo de moda el que muchos jóvenes ingresaran a trabajar, a estudiar, perdón, en el IFB Sí. para poder trabajar en el banco. Tu inicio en la Universidad César Vallejo se da en el año 2013, si mal no recuerdo. Sí. Eh, ¿Cómo hiciste tú? Porque, o bueno, si es que nos puedes contar, ¿tenías el apoyo de alguna persona? ¿Tú tenías que trabajar? ¿Cómo hacías para poder cubrir los gastos que tenías o que incurrías al estar dentro de una universidad? Lo que pasa que yo inicialmente estuve trabajando, como había estudiado certificación para cajero, se me hizo más fácil
ingresar a trabajar en el área de cajas de en ese entonces supermercados peruanos como cajero. Ok, Entonces solventaba mis gastos con ello y también estudiaba. Saliendo de de trabajar, trabajar, iba a estudiar. ibas a estudiar. Sí. ¿Qué recuerdas de esos primeros ciclos, de esa primera etapa, que a veces es un poco chocante, es difícil, es dura, porque te enfrentas a una realidad diferente y tienes por un lado la presión, ¿no? De querer seguir avanzando ciclo tras ciclo, pero también hay cierta presión de que la economía o el sueldo, el ingreso que tienes, no te termina por permitir cubrir todos los gastos que implica estar dentro de la universidad, porque no solamente se trata de pagar una mensualidad, sino que hay que pagar impresiones, copias, hacer trabajos grupales, almorzar en un lugar fuera de casa, etcétera, ¿no? Sí, el primer ciclo fue bien, como dices, te choca porque te da con la realidad de que tienes que cumplir con todos los cursos, aparte tienes que seguir con tus obligaciones en la casa, aparte con los otros gastos adicionales, ¿no? Ujú. Sí, yo recuerdo que el primer ciclo, terminar el primer ciclo fue un paso bien grande porque te ayuda a ver la realidad en la que estás. Fue bien satisfactorio en realidad, porque me sentí muy feliz de que era el primer paso que estaba dando hacia seguir mis sueños, ¿no? A mí también, en mi caso, también fue complicado. Recuerdo, incluso en algún momento pensé Sí. en abandonar la universidad porque no me terminaba de acomodar. Pero bueno, ahí comenzamos a trabajar, a ponerle empeño, eh, ayudarnos de alguna otra manera y pudimos seguir avanzando, ¿no? Alfredo, tú has tenido que trabajar para poder solventar cada uno de los gastos que tenías dentro de la universidad y también otro tipo de gastos personales. ¿Qué mensaje puedes compartirnos o qué es lo que has aprendido durante todo ese tiempo en el que tenías que trabajar, estudiar, ayudar en casa? Lo que siempre voy a tener en mente es que cada sacrificio, si bien ahora estás, en su momento se estuvo sacrificando el tiempo de hacer salidas como las personas normales que no estudian, ¿no? Ujú. Sacrificar el tiempo que te toman eso, aplicarlo en tus estudios, en todo eso. Todo sacrificio tiene un beneficio más adelante. Y como dices, en algún momento dijiste, la vida está hecha de decisiones, ¿no? Cada decisión que tomes, vas a construir tu futuro. Así es. ¿Alguna anécdota, algún profesor que recuerdes que haya marcado tu etapa de formación durante la universidad? Sí, el profesor de contabilidad que se llama, recuerdo, Julio Buena. Julio Buen. Sí, profe. Sí, si bien en ese ciclo no fui su delegado hasta el siguiente ciclo que fue costos de presupuestos, pero el ciclo de contabilidad recordaba mi apellido más que nada porque como apellido Alfredo Quicaña, Ujú. él se le venía a la mente la palabra picaña y él por lo tanto me decía el hombre de la De la carne. carne. Es Sí, eso. lo recuerdo. No, Siempre lo voy a recordar por eso. y además creo que marcó mucho en nuestras Sí. vidas. Un muy buen profesor, excelente profesional, no se quedaba con ese conocimiento que tenía, él siempre nos comentaba que se paseaba por área para ver cuáles son los procesos, para determinar realmente cómo clasificar los costos de toda la empresa, ¿no? Sí, y además hay dos puntos que a mí me marcaron mucho con este profesor, con el profesor Julio Buena. Uno, que Sí, te exigía para que tú fueras mejor. Y te exigía, pero no solamente te exigía, sino que también te daba las herramientas, te daba los ejemplos, te daba el material. Y ya quedaba en decisión de uno si es que
uno se dedicaba a estudiar, a practicar, a indagar, a buscar mayor información. Es más, incluso creo que en algunas oportunidades hemos tenido clases con él fuera de los horarios para Sí, reforzar algunos temas, buscando de que nosotros, quienes íbamos a ser los beneficiados, quienes estábamos estudiando para ser profesionales, tengamos eso, ¿no? Tengamos ese tiempo de él, un tiempo adicional fuera de las clases que normalmente teníamos, un tiempo que ni siquiera era costeado, o sea, un tiempo que a él le nacía compartir con nosotros. Eso es algo que siempre, siempre recuerdo de él. Alfredo, tú tuviste la oportunidad de estudiar los 5 años seguidos en la universidad, tuviste que hacer algún alto, hacer una pausa para nuevamente tomar fuerza y continuar. Quisiera que profundices un poquito y me cuentes acerca de esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una amistad de más de 5 o 6 años, pero la razón de ser de este proyecto es poder transmitir a los jóvenes el aliento y el impulso a que los objetivos se pueden cumplir, de que a pesar de que exista dificultad, de que los recursos puedan ser limitados, hay casos que nos muestran que sí se puede. si bien estuve estudiando hasta el sexto ciclo Ujú, en la sede de ATE, me quise matricular para el séptimo ciclo, pero no había cupo en la sede de ATE. Entonces lo que me quedaba para no retrasarme, matricularme en la sede de San Juan. ujú, Entonces es lo que yo hago es trasladarme a la sede de San Juan del Urigancho. ujú. Culminé satisfactoriamente el séptimo Ok, ciclo en la sede de San Juan, pero como era la distancia muy larga y aparte me ocasionó sobrecostos más que nada. ok. Me endeudé con la tarjeta de crédito y luego no pude continuar. Luego pasaron unos años, surgió la pandemia, fue un periodo muy, se podría decir, traumante para muchos, ¿no? Claro, que ha marcado, Porque ha marcado a muchos, definitivamente. ¿sí? Entonces, en el trabajo donde estaba hubo una rotación de personal, entonces me tocó irme para la tienda de Chosica. Ok, Entonces estuve yendo para esa tienda a trabajar. Lo que en ese tiempo estaba la pandemia, me puse a pensar cómo podía regresar del trabajo a la casa. Entonces me puse a pensar cómo puedo traer la enfermedad a la casa. Mejor me alquilo un lugar donde poder vivir cerca del trabajo y solo en ocasiones con las medidas adecuadas ir a visitar a mi familia, ¿no? a tus A mi papás casa. que son mayores, ¿no? Sí. Entonces me fui a vivir cerca en la zona de Chosica y Ujú. estuve alrededor de 2 años viviendo ahí Solo, solo. Ahí aprendí, uno aprende mucho viviendo solo, se hace cargo de sí mismo, te pones a pensar en lo que estás haciendo en tu vida, reflexionas mucho, la verdad. Inicialmente yo quería ascender a un área más en esa empresa, ok. pero ya había aprobado todos los exámenes y todas las entrevistas. Lamentablemente, porque era un personal casi, digamos, externo, o sea, si bien era de la misma empresa, nos mandaban a cada tienda a hacer inventarios, pero tenían personal de la misma tienda que trabajaba. Entonces, al personal en ese puesto que estaba postulando, lo eligieron a él, porque tenía un poco más de conocimiento, cómo se movía eso, pero sí había culminado satisfactoriamente todo el proceso de la selección. Entonces estaba en bolsa para poder ascender, esperando que me llamaran. Que te dieran la Sí, oportunidad. pero me puse a reflexionar, estoy retrasando más, cada vez más, en lo que me he quedado, son mis estudios. Entonces Por dije, enfocarte en la oportunidad del ascenso. sí, lo que pasa es que en ese área el horario es rotativo, Ok. lo que no te permite horarios para poder Para poder trabajar. estudiar también. Entonces me enfoqué más en mis estudios. Dije, no, si lo dejo, va a ser una pérdida de inversión Claro. y voy a retrasarlo cada vez más y de repente ya no voy a poder continuarlo por los años que estoy dejando.
Incluso le comentaba a amigos, sí, voy a continuar, pero había críticas negativas que decían, no, pero ¿cómo vas a estudiar? Ya eres mayor y las empresas no te van a contratar, que no. Pero yo, tenía ya esa mira de que tenía que terminar mis estudios sí o sí. Entonces, yo me enfoco nuevamente a retomar mis estudios con lo que yo había trabajado y aparte también tenía el apoyo de mis familiares, quise retomarlo. Retomé, si bien la malla había cambiado, tuve que nivelarme con cursos de sexto ciclo, séptimo, octavo Ciclo. en una sola, sí, en una sola matrícula para poder nivelarme. Ujú. Sí, con el esmero, con el esfuerzo, todo se puede. Porque no es de que dejé y me chocó el empeño que le puse, me nivelé y pude así continuar los ciclos satisfactoriamente. En el décimo y último ciclo que estuve fue una presión bien grande, ¿no? Claro, Porque ya es te el toca último, sustentar la sí, tesis. con la Pero sustentación hay, de hay tesis. dos cosas aquí que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es triste que se comience todavía a pensar de que por la edad uno ya no debe continuar con algún proyecto, algún sueño que tienes. Nunca es tarde para aprender. O sea, lo más valioso, Alfredo, que se puede rescatar es que tú te viste de alguna otra manera forzado a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque tú eras quien cubría cada uno de los gastos en los que incurrías al estudiar y aparte los gastos que tienes en casa, ¿no? Porque quizás la gente no sepa, pero tus papás son mayores, ¿no? Son Sí. personas adultas, mayores. Y tú siempre también has cumplido con ellos, has estado al pendiente de ellos. Pero hiciste esa pausa, quizá viste la oportunidad en poder ascender a algo y no se daba y decidiste regresar a lo que habías empezado, que era el sueño por ser profesional. Hay que rescatar eso, que no te has rendido y que has podido culminar de manera satisfactoria todo el periodo que comprende estudiar la carrera profesional. Sin embargo, a veces hay gente que te tira, no sé, malos comentarios o busca desanimar, pero creo que cuando uno tiene la certeza en el corazón de aquello que quiere conseguir, de aquel sueño que anhela, cuando lo logras, cuando lo cumples, la satisfacción que llega a ti es tan grande y no solamente porque estás cumpliendo algo que te propusiste en un principio, sino porque sabes que esto, que el ser profesional, te puede abrir muchas puertas, puede cambiar tu vida, te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, y no solamente a ti, sino a las personas que te rodean, a las personas de tu Sí. entorno, y dejas un mensaje para la sociedad, dejas un mensaje para los jóvenes que vienen. Eso es interesante. Nos estabas, creo, contando algo acerca del último ciclo. Sí, si bien es una presión enorme, el décimo ciclo, eh, más que nada siempre recordar, porque a veces estás con esa presión de que no te alcanza el tiempo, no te alcanza el tiempo, no te alcanza el tiempo, estás con eso en tu cabeza. ¿Por qué? Porque estás encima lidiando con el trabajo y avanzar con tu tesis, ¿no? Ujú. Tienes esas dos cosas. Aparte de esos dos, tienes que se están evaluando en lo que son las prácticas también. Claro, Sí, eso es, y siempre te acuerdas que estás ahí, pero vas a tener en mente siempre cuál es tu meta. Tu meta es terminar tu tesis, sustentar la tesis de forma aprobatoria. Y eso fue, más que nada, pensar en la familia, en lo que uno le puede brindar más adelante. Es una puerta, como dices, que una herramienta que te puede brindar la universidad para culminar, ¿no? claro. Es que definitivamente ir a la universidad te cambia la vida, no solamente por cada una de las experiencias que vas a vivir a medida que vas pasando por diferentes materias, ¿no? Sino que eh, vas a conocer más,
te vas a enriquecer como persona, vas a ganar mayor conocimiento y también vas a conocer a otro tipo de personas, a más amigos, a más compañeros, a más futuros colegas, más personas que también se van a desempeñar dentro de la sociedad. Y la idea es que al salir de la universidad se complemente los valores, los principios que uno tenga y pueda ser un profesional que pueda servir, un profesional que pueda competir, ¿sí? Pero que vaya con las cosas claras, sin negociar todo aquello que ha podido aprender, sin negociar sus valores, sin negociar sus principios, y buscando siempre esto de llevar valor, de generar valor, de aportar, ¿no? Porque eso es lo que se necesita, pensando en el futuro que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos o para las próximas generaciones que vienen. Uno va a la universidad, ¿para qué? Para aprender, para tener mayor conocimiento, para crecer, para formarse, para descubrir más cosas de las que quizás uno no conoce y también para descubrir ciertas habilidades que tú puedes tener, pero que todavía no las terminas de identificar. Así Pero en es, la universidad puedes identificar y conocerte más a ti mismo también. así es. ¿Con cuántos años has terminado la universidad? ¿A qué edad has terminado? Actualmente tengo 36 años. Fue un duro camino, ¿no? Tras tropiezos, malas decisiones, pero lo importante es enfocarse. Yo le daría el consejo a los jóvenes de que hagan un proyecto de vida, que se enfoquen y si es que caen o tropiezos, se le presentan adversidades que siempre va a haber en la vida, ¿no? Siempre vas a ir así derecho, siempre va a haber bajas arriba, ¿no? Pero que nunca dejen su meta, siempre estén enfocados. Muy bien. Yo, Alfredo, recuerdo mucho eh, aquellos primeros ciclos cuando estábamos en la universidad y, y había un profesor que se llamaba César, no me acuerdo ahorita bien, no me acuerdo bien ahorita su apellido, pero nos enseñó un curso creo que de realidad nacional, no recuerdo bien Sí, el curso, pero ese profesor eh, nos permitía poder desenvolvernos, poder expresarnos y libremente, sí, libremente vertir nuestras opiniones, pero siempre lo que él buscaba era de que nosotros nos apoyemos unos a otros. Y recuerdo claramente ese mensaje que él nos dio, ¿no? Cuando estábamos reunidos y nos dijo, Alfredo es un joven a quien yo admiro mucho, decía el profesor. ¿Por qué? Porque él es mayor que ustedes, pero está aquí, está estudiando, se está esforzando. Yo sé cuál es su caso y ustedes tienen que respetarlo y también darse la mano como amigos, porque él también va a lograr, así como ustedes ser profesional, él también lo va a lograr. Acompáñense, ayúdense, sean unidos. Recuerden que mejor a veces es trabajar en equipo, no solamente vean la parte individual. Y, y eso me marcó mucho. Y así cada ciclo que iba avanzando, yo recuerdo que tú siempre veías la manera de participar o me decías, Edu, considérame para hacer esto, Edu, de esto, lo otro, ¿no? Apóyame. Siempre, a pesar de que tenías que ir, yo sabía que tenías que ir a trabajar y no podías estar presente quizá en los trabajos grupales o lo que fuera, pero tú estabas al tanto, estabas preguntando, oye, Edu, ¿cómo va esto? ¿Cuánto es de esto? ¿O te he traído esto? Y eso me alegraba porque se notaba la intención y se notaba que tú estabas decidido a poder lograr el objetivo de terminar la carrera. O sea, eras consciente y por más que no estabas presente, te involucrabas de alguna u otra manera. sí, eso lo que dices es muy importante y también lo que dijo el profesor. Tener un buen equipo es lo que siempre te va a abrir puertas. Aparte, siempre nunca olvidar de ser una buena persona. Eso no te lo enseña
la universidad, ¿no? A ser una buena persona. Eso lo viene desde casa Correcto, y te formas durante toda la vida, vas correcto. aprendiendo. Lo más importante es ser una buena persona, tener un buen equipo para poder hacer grandes cosas, ¿no? Sí, eso es totalmente cierto. Hace una semana atrás yo conversaba con un amigo del colegio, eh, uno de mis primeros amigos que tuve cuando vine de provincia, y yo le decía, Sumarán, Sebastián Sumarán se llama, yo le decía, Sumarán, tú fuiste la fuente de inspiración para mí, para yo querer ser mejor, cambiar mi actitud, dejar de ser esa persona malcriada, que respondía, inmadura y totalmente desorientada, a ser alguien mejor. Fuiste tú la fuente de inspiración. Pero él me decía, Edu, así como tú sientes respeto y sientes admiración por mí, yo también siento respeto y admiración por ti, porque yo también aprendí de ti, me dice. Aprendí que de nada sirve tener tanto conocimiento, saber tantas cosas, si es que al final eso no lo comparto, si es que al final no socializo, si es que al final pues me centro únicamente en mí. Yo podía sentirme muy bien, pero luego había momentos, me dice, en los que reflexionaba y decía, pero ¿por qué no me siento lleno? ¿Por qué no me siento completo? ¿Por qué no me termino de sentir al 100% bien? Y era porque no compartía de aquello que sabía. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer, compartir, ayudar, dar la mano, entender de que cada uno le toca enfrentar dificultad, problemas, retos, etcétera, pero cuando vamos como amigos, como equipo, trabajando en conjunto, apoyándonos unos a otros, pues podemos lograr cosas mayores. Así es, como dices, trascender, ¿no? Con los conocimientos que tenemos, enseñar a otros, siempre unidos, porque eso es lo que siempre recuerdo. A donde voy, siempre tratar a las personas de mi entorno como, como yo quisiera que ellos me traten. Claro, Sí, eso es muy cierto, eso es totalmente cierto, Alfredo. Tú, Alfredo, como había indicado hace unos minutos atrás, eres mi amigo de hace más de 6 años, que hemos compartido mucho tiempo en la universidad. Yo aprendí de ti mucho acerca de mantener ese espíritu de firmeza, de no declinar, porque sé que tenías que ir a trabajar y estar varias horas cumpliendo con la función y a veces con las mismas llegar a casa, comer algo, dormir y al día siguiente muy temprano estar en la universidad presente, pero no eras una persona que no tomaba la seriedad del caso, lo que significaba estar en la universidad, sino que veía siempre la manera de preguntar, de indagar, de pedir ayuda, de pedir apoyo. Y eso denota de que eres una persona que estás enfocado, que estás claro con el objetivo que tienes. Y yo admiraba mucho eso, porque siempre cuando nos quedábamos, los que quizás teníamos otro tipo de posibilidad, cuando estábamos reunidos, yo siempre conversábamos del tema, ¿no? Oye, no, hay que ayudarlo, Alfredo. Alfredo está poniendo de su parte, está dejando la cuota que le corresponde, no puede estar presente, pero nosotros sí, nuestra realidad quizás sea diferente. Ojo, no significa de que teníamos mucho o una gran cantidad de recursos. Cada uno vivía un proceso, una etapa, afrontaba una realidad distinta. Pero si es que existía la posibilidad de ayudarnos, yo les decía a los demás y hablábamos entre todos, hay que ayudarlo. Está poniendo de su parte. Veamos la manera de apoyarlo. Y tú, muy generosamente, recuerdo a veces compartías algo, un chifita, una ensalada de frutas. Conmigo, por ejemplo, me has llevado a, cuando yo no tenía ingresos, cuando no trabajaba, me has llevado a ver una película, a comer canchita. O sea, son cosas que quedan y que uno los recuerda. Por eso que cada que yo tenía la oportunidad también te decía, Alfredo, no descuides, continúa, tú puedes, vamos, está cerca.
dale, porque para eso somos los amigos, para empujarnos unos a otros. Hay, hay un dicho, hay una frase que me gusta mucho que habla un experto en ventas que se llama Sandro Meléndez, que dice, tú tienes que juntarte con tiburones, júntate con tiburones. ¿Y qué significa juntarse con tiburones? Significa juntarse con aquellas personas que constantemente a uno lo estén sacando de su zona de confort y lo estén impulsando a ser mejor, que te inspire, que te motive, que te diga, oye, tú puedes, mira, yo he conseguido esto, tú también puedes. Hay que correr, hay que hacer ejercicio, tienes que estudiar, termina la carrera, ya terminaste la carrera, busca prácticas y rodéate de esa gente. Eso se refiere cuando habla de estar cerca de o ser como un tiburón, cerca de tiburones. Alfredo, eh, ¿qué planes tienes hacia futuro? Sí, Edu, si bien solo terminar la universidad es un paso para seguir la vida, conseguir nuestros sueños, yo creo que mucho de nosotros, el principal sueño que tenemos es la libertad financiera, ¿no? Ujú, Ahora que he acabado la universidad, me gustaría buscar una empresa donde poder hacer mis prácticas o buscar un trabajo donde desenvolverme y encontrar en qué me puedo desempeñar mejor, ¿no? ujú. ¿Cuál es la habilidad que tengo? ¿Alguna reflexión que quieras hacer para los jóvenes o para los padres de familia o para la sociedad en general? Siempre trazarse una meta, ¿no? Hacer un proyecto de vida, enfocarse. Si bien la vida te va a dar tropiezos, levantarse nada más, porque la vida es así. No siempre todo es felicidad y rodearse, como dices, de buenos amigos que siempre te impulsen a seguir adelante, ¿sí? Y nunca olvidarse de ser una buena persona, porque eh, bien ahora, adelante, siempre la vida te lo va a devolver. Yo te agradezco mucho que hayas dispuesto de tu tiempo para poder estar aquí, para poder compartir, para poder transmitir este mensaje, un mensaje que sé que va a ser importante para muchos jóvenes o para muchas personas que están en una etapa en la que quizás tienen dificultades, tienen problemas, pero lo interesante es poder llevar algo positivo, algo de valor. Siempre he pensado de esa manera, que tenemos que ser personas que transmitan mensajes positivos, mensajes de aliento. Tú has logrado el objetivo. Comenzaste a una edad, tuviste que hacer una para temporal por circunstancias económicas, pero no te rendiste. Retomaste y has cumplido el objetivo. Por más que escuchaste, oye, no, tú ya eres mayor, estás muy viejo, que por acá, que por allá. Tú dijiste, no, yo puedo, yo tengo este sueño, yo empecé esto hace unos años y nunca es tarde y tengo la capacidad, puedo hacerlo. Así es, Edu. Bien, bien, cada persona tiene su realidad que vive, pero lo importante es caer, levantarse y siempre seguir adelante. Así es. Gracias, Alfredo, por también haber sido fuente de inspiración para mí en nuestra época de estudiantes, de universitarios, por tantos momentos que hemos compartido, desde aquellos en los que iniciábamos y no sabíamos quién era César Acuña, desde aquellos en los que nos poníamos chapas, desde aquellos en los que el profesor Julio Bueno jaló a más del 50% del salón y Así es. desde ahí en adelante nuestra realidad fue compartir otros cursos con otras carreras, compartimos, por decir un caso, ¿no? Compartimos estadística, contabilidad, con contabilidad, compartimos finanzas con contabilidad, compartimos algunos cursos con administración y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más chévere es que nosotros teníamos una amistad. Yo quisiera agradecerte por invitarme aquí a dar este testimonio y agradecerte.
también por ser uno de mis amigos, mis compañeros que ha estado en la universidad. Y, y decirte que siempre te he admirado porque tenías ese espíritu de siempre nunca caer, nunca, nunca caer, seguir adelante. Siempre has tenido esa fuerza hasta el día de hoy. Y mira que lo has logrado. Tienes una empresa, eres un empresario exitoso. Y yo le diría a todos los jóvenes que tengan esos mismos valores, esa misma fuerza para seguir adelante. Que todo es posible en la vida. Solo tienes que tener esa fuerza para creer y creer que todo lo puedes conseguir, pero enfocándote en lo que quieres. Sí, gracias Alfredo por tus palabras. Esa fuerza venía de mi fe, de lo que significa para mí creer en Dios, haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Es algo muy fuerte, ¿no? Porque los recursos a veces son escasos, son limitados, y se presenta una oportunidad en nuestra vida para poder cambiar nuestro futuro. Y depende de la decisión que nosotros tomemos cuando se presente esa oportunidad. Yo también en ese me voy a salir un poco del tema, porque aquí el invitado eres tú, pero estaba que había terminado el colegio, en mi caso, primero falleció mi tío, luego fallece mi abuelo de cáncer y no tenía recursos para poder estudiar. Pero justo Dios siempre siendo bueno y sorprendiéndome, se abre esa sede del campus de ATE de la universidad, pude ingresar y desde ahí comienza una linda historia en la que hemos podido compartir tantas anécdotas y tantas cosas dentro de la universidad. Y definitivamente que si uno va con ese hambre, con ese deseo, con ese anhelo, con ese entusiasmo de querer aprender, de querer ser mejor, pues se puede lograr el objetivo. En el camino, como tú has mencionado, hay tropiezos, hay dificultad. Por ejemplo, tuvimos un profesor de matemática que nadie le entendía y no lo entendíamos y no lo entendíamos y estuvimos muy cerca de jalar el curso. Pero luego pudimos superar ese obstáculo, ese inconveniente, esa dificultad y así sucesivamente fuimos escalando, escalando, escalando hasta lograr el objetivo de ser profesionales, hoy ser colegas y ya tenemos una responsabilidad diferente, distinta, de cuál es el rumbo que vamos a tomar ahora como profesionales dentro del mercado, ¿no? Muchas gracias Alfredo por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí